Buenas, continuando con el tema de cálculo de asentamientos, corresponde ahora realizar un ejercicio para la evaluación de asentamientos por consolidación. En este caso, se muestra el perfil de suelo sobre el cual se va a desplantar una estructura. La cimentación consiste en una zapata aislada de 1.5 metros de lado, una zapata cuadrada. Se nos indica una estratificación de arena, posición de nivel freático a 4.5 respecto de la superficie de terreno y un estrato de arcilla de 3 metros de espesor que continúa luego del estrato de arena. Se nos indica que el estrato de arcilla es una arcilla normalmente consolidada. Las propiedades de suelo que nos indican son que el límite líquido es 40%, la relación de vacíos 1 y el peso específico saturado del suelo 17,3. Así también se nos dan los pesos específicos en la arena para efectos de cálculo de los esfuerzos efectivos iniciales. La carga a transmitir por parte de la columna es de 890 kN y precisamente esta carga, al ser transferida al cimiento, es la que va a generar un asentamiento en el cimiento. Ahora, ¿cuáles son los pasos que hemos trabajado para evaluar asentamientos? Recordemos que en primera instancia tenemos que definir la profundidad de afectación. Ese es el primer paso. Y hablamos que esa profundidad de afectación puede estar en el rango de 3 a 5 veces el ancho del cimiento. Y dimos unas recomendaciones en cuanto a establecer esa profundidad de afectación. Si analizamos en primera instancia una profundidad de 3 veces el ancho del cimiento, para un ancho de 1.5 quiere decir que la profundidad de afectación viene siendo 4.5 metros. En este caso no se incluye el estrato de arcilla, el asentamiento solo estaría en función de las características de la arena, pero si definimos una profundidad de afectación, más bien ahora de 5 veces el ancho del cimiento, eso nos lleva a tener en cuenta en el cálculo de asentamiento también al estrato de arcilla. En el ejemplo nos están pidiendo determinar el asentamiento por consolidación y ese asentamiento va a ocurrir solo en el estrato de arcilla. En el estrato de arena ocurrirían asentamientos inmediatos. En este caso vamos a trabajar la profundidad de afectación de 5 veces el ancho del cimiento y una vez definida la profundidad de afectación encontramos que desde el punto de vista de la consolidación tenemos un solo estrato involucrado. Desde el punto de vista de los asentamientos tenemos dos estratos, la arena y la arcilla, pero desde el punto de vista del asentamiento por consolidación solo tenemos un estrato de arcilla. Y observamos que el espesor del estrato es 3 metros, es decir, no vamos a tener que subdividir el estrato. Podemos trabajar el espesor completo del estrato de 3 metros para evaluar el asentamiento que va a experimentar el cimiento debido a la consolidación que sufre el estrato de arcilla. Sabiendo ya que vamos a evaluar el asentamiento como una función de las propiedades del estrato de arcilla y el enunciado indicándonos que es una arcilla normalmente consolidada, la expresión para calcular el asentamiento es la que se muestra. C sub C por H, 1 más E sub 0, logaritmo de el esfuerzo efectivo final entre el esfuerzo efectivo inicial. Si la arcilla está normalmente consolidada, es porque cada esfuerzo al que está sometido los diferentes elementos dentro del estrato de arcilla corresponden a los máximos esfuerzos a los que ha estado sometido el depósito. Es decir, que los esfuerzos efectivos en el sitio, en este caso antes de aplicada la carga, son los mismos esfuerzos de preconsolidación. Ahora, ¿cuáles van a ser los parámetros que nos definen el asentamiento por consolidación? Pues el índice de compresión C sub C, dado que vamos a estar trabajando sobre la rama virgen. Como no tenemos resultados del ensayado de consolidación, sino los resultados del límite líquido, podemos utilizar la expresión que nos correlaciona límite líquido con el índice de compresión. Al reemplazar el valor de 40% en la expresión, encontramos un índice de compresión de 0.27. Este es un valor que nos ayuda a realizar cálculos preliminares. Recuerden que es importante que los índices de compresión y de recompresión sean determinados a través de la prueba de consolidación. El espesor del estrato de arcilla
corresponde a los 3 metros, no vamos a dividir. Recuerden que si el estrato de arcilla afectado tiene más de 3 metros, lo que hacemos es dividir en tantos subestratos con espesores menores a los 3 metros. Y la relación de vacíos es un dato que nos entrega el enunciado y es igual a 1. Es decir que para calcular el asentamiento por consolidación, solo nos resta determinar cuál es el esfuerzo efectivo inicial promedio que le vamos a asignar al estrato y cuál es el incremento de esfuerzo promedio que le vamos a asignar al estrato. Veamos a continuación gráficamente de lo que estamos hablando. Aquí tenemos la curva para la evaluación de asentamientos y teniendo en cuenta que es una arcilla normalmente consolidada, todos los puntos o todos los elementos de suelo que se encuentran dentro del estrato están sometidos a un esfuerzo inicial igual al de preconsolidación, es decir que estamos arrancando en este punto del gráfico. Ahora, la columna transmite una carga al cimiento y el cimiento genera un incremento de esfuerzo en el estrato de arcilla. Eso quiere decir que cuando sumemos el esfuerzo efectivo inicial con el incremento, vamos a llegar a un esfuerzo efectivo final moviéndonos a través de la rama virgen o rama de compresión con ayuda del parámetro C sub C. Ahora, sabemos que los esfuerzos efectivos iniciales están cambiando con la profundidad. Por eso es necesario asignarle al estrato o subestrato un esfuerzo efectivo inicial promedio. Lo mismo haríamos con la determinación de un esfuerzo de preconsolidación en el caso que estemos trabajando un depósito sobreconsolidado. En este caso, el depósito está normalmente consolidado, por lo tanto, los esfuerzos efectivos iniciales en cada punto corresponden a los esfuerzos de preconsolidación. Pero debemos determinar un valor promedio. Ahora, el incremento de esfuerzo también cambia con la profundidad. Cada elemento de suelo recibe un incremento de esfuerzo distinto. Por lo tanto, tenemos que asignarle al estrato un incremento de esfuerzo promedio, representativo. De ahí la importancia de que el espesor del estrato no supere los 3 metros, según lo que explicamos en la parte teórica. Muy bien, ahora determinemos entonces, en primer lugar, cuál es el esfuerzo efectivo inicial promedio que le podemos asignar al estrato. Si nosotros graficamos la variación de los esfuerzos efectivos con la profundidad, ya esto lo manejamos según el curso de Geotecnia 1, a diferentes profundidades podemos ir realizando la evaluación del esfuerzo efectivo inicial. 70,65 corresponde en este caso al producto de 15,7, que es el peso específico del suelo, por 4.5 metros. Ahora tenemos que sumar el producto del gamma sumergido, dado que entramos a una zona saturada por inmersión. Aquí está el nivel freático. Sería el gamma sumergido de este suelo por 1.5 metros. Y hasta ahora hemos determinado los esfuerzos, pero en el estrato granular. Continuando con el estrato cohesivo, ahora sumamos el producto de 3 metros por el gamma sumergido de la arcilla. ¿Qué encontramos? Que el esfuerzo efectivo inicial varía de 84,29 a 106,76 kN por metro cuadrado en el estrato de arcilla. Ahora, ¿qué esfuerzo efectivo es el que vamos a asignarle al estrato? Sería un esfuerzo efectivo promedio. Y en este caso, dada la variación lineal de los esfuerzos efectivos con la profundidad, podemos trabajar el esfuerzo efectivo medio que podemos calcular sumando los valores asociados a la parte superior y parte inferior del estrato. Lo haríamos de la siguiente manera: 106.76 más 84,29 entre 2. Eso corresponde exactamente a evaluar el esfuerzo efectivo en el centro del estrato. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos? Para evaluar el esfuerzo efectivo inicial que vamos a asignarle al estrato como valor promedio, lo que hacemos es evaluar dicho esfuerzo en el centro del estrato. Entonces, usted puede realizar el gráfico de la variación del esfuerzo efectivo con la profundidad y promediar los valores extremos, o puede simplemente evaluar el esfuerzo efectivo en el centro del estrato o en el centro del subestrato. Les hablo de subestratos
para aquellos casos donde es necesario dividir el estrato principal en subestratos, dado que el estrato tiene un espesor mayor a 3 metros. En este caso no fue necesario. Entonces, 95.53 corresponde al esfuerzo efectivo inicial que vamos a reemplazar aquí en esta expresión. Ahora, solo nos resta calcular el incremento de esfuerzo promedio. Según lo que trabajamos en el curso de Geotecnia 1, la teoría de Boussinesq nos ayuda a evaluar los incrementos de esfuerzo bajo un área rectangular uniformemente cargada. En este caso es una zapata cuadrada. Y sabemos que la variación ya no es lineal con la profundidad. Eso nos lleva a que el promedio asignado al estrato se calcule de una manera distinta al evaluado para el esfuerzo efectivo inicial. Para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento. Vamos a evaluar los esfuerzos o los incrementos de esfuerzo. Vamos a evaluarlo en 3 puntos dentro del estrato o dentro del subestrato. ¿Cuáles van a ser esos 3 puntos? El punto inicial, el centro y el punto final. Es decir, vamos a evaluar el incremento de esfuerzo, observen, desde la base del cimiento a la parte superior del estrato, es decir, para una profundidad de 4.5 metros. Algo importante a tener presente es que los incrementos de esfuerzo nosotros los calculamos a partir de profundidades relacionadas con la base del cimiento. Si ustedes revisan el cálculo del esfuerzo efectivo inicial, esos cálculos se hicieron respecto a la superficie de terreno. Cuando hacemos el cálculo del esfuerzo efectivo inicial, no está construida aún la cimentación. Y el esfuerzo efectivo inicial se calcula desde la superficie. Ahora, el incremento de esfuerzo, por otra parte, se calcula para profundidades medidas desde la base del cimiento. Es decir, en la parte superior del estrato aquí tenemos 4.5 metros. ¿Ok? Y en el fondo del estrato vamos a tener 7.5 metros. Tenemos que realizar también a una profundidad intermedia en el centro. Ahora, ya teniendo los incrementos de esfuerzo en cada uno de estos puntos, el incremento que vamos a asignarle como promedio al estrato, vamos a determinarlo a través de la regla de Simpson, un promedio ponderado, donde le vamos a dar más peso al valor central, pero vamos a tener en cuenta también los valores extremos. Entonces, ¿cómo calculamos ese incremento promedio? ¿Cómo? El incremento en la parte superior del estrato, más 4 veces el incremento en la parte central, más una vez el incremento en el fondo del estrato. Esa suma dividida entre 6. Le damos más peso al valor central, pero tenemos en cuenta los valores extremos. De esa manera, vamos a proceder entonces en este ejercicio a calcular el incremento de esfuerzo promedio que sufre el estrato de arcilla de 3 metros de espesor. Si trabajamos las tablas que están en el texto de la baraja DAS, para incrementos de esfuerzo en el centro de el área cargada, nosotros podemos trabajar las relaciones M1, L sobre B, y N1, Z sobre B medio. Recuerdan, esta tabla la trabajamos en la parte teórica para calcular la profundidad de afectación. Los valores de L y B los conocemos, es una zapata cuadrada de 1.5 metros de lado, y Z corresponde a las profundidades donde vamos a evaluar los incrementos de esfuerzos. B, recordemos, siempre será la menor dimensión, en este caso es 1.5, y a partir de M1 y N1 podemos ingresar en la tabla para calcular los valores correspondientes de I y C. Recordemos que el incremento de esfuerzo es el producto de la presión transmitida por el cimiento por el factor I. Entonces aquí tenemos una tabla donde aparecen las 3 profundidades, 4.5 metros, 6 metros y 7.5 metros, parte superior, parte central y el fondo del estrato. M1 es la relación L sobre B, 1 para zapata cuadrada, B 1.5 es la menor dimensión,
y N1 Z sobre B medio, es decir, Z corresponde a 4,5 dividida entre 1.5 entre 2. 6 metros dividido 0.75, 7.5 dividido 0.75. Eso nos da N1, 6, 8 y 10. Con M1 y N1 ingresamos en la tabla. La presión transmitida por el cimiento viene siendo la carga que baja por la columna, 890 kN, sobre el área de la zapata, 1.5 metros al cuadrado. Eso nos da una presión de contacto de 395.6 kN por metro cuadrado. Ahora, ingresemos en el gráfico para determinar los factores I. Sabemos que el valor de M1 es 1, por lo tanto vamos a ingresar a esta columna. Y N1 tenemos tres valores, 6, 8 y 10. Estos serían los valores de IC que corresponden a cada profundidad. La parte superior, la parte central y el fondo del estrato, o la parte inferior en el estrato. Estos valores de IC son los que vamos a multiplicar por la presión Q para finalmente determinar el incremento de esfuerzo a cada profundidad. Aquí tenemos entonces los valores de IC y los correspondientes incrementos a cada profundidad. Ahora, ¿cuál es el promedio que le vamos a asignar al estrato? Sabemos que el promedio va a estar dado como el valor en la parte superior más 4 veces el valor en la parte central más una vez el valor en la parte inferior dividido 6. Eso nos da un incremento de esfuerzo promedio representativo en el estrato que vamos a asignarle 12.26 kN por metro cuadrado. Ahora sí, este valor es el que terminamos reemplazando en la expresión que ya tenemos para calcular el asentamiento. Entonces aquí tenemos índice C sub C, el espesor del estrato, 1 más la relación de vacíos, logaritmo del esfuerzo efectivo final. Pero ¿cuál es el esfuerzo efectivo final? Es el inicial más el incremento. Este inicial es un promedio calculado en el centro y este incremento es un promedio calculado a partir de estos tres valores. Este esfuerzo final lo dividimos entre el inicial, le sacamos el logaritmo y multiplicamos por estos valores para finalmente tener un asentamiento de 21.2 milímetros. ¿Ok? En este caso hemos calculado solo el asentamiento por consolidación. ¿Qué pasa si nos piden el asentamiento total del cimiento? Como tengo dos estratos, primero tengo un estrato granular y luego un estrato cohesivo, el asentamiento total será la suma del asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación. En el estrato de arena ocurriría un asentamiento inmediato. ¿Qué información necesitamos? Los módulos de elasticidad y relación de Poisson. Seguiríamos un procedimiento similar al del ejemplo que trabajamos en la clase de asentamientos inmediatos. En el estrato de arcilla también calculamos un asentamiento inmediato en función del módulo de elasticidad no drenado del suelo y la relación de Poisson, que en este caso, como el suelo está saturado, sería una relación de Poisson de 0,5. Luego, esos dos asentamientos inmediatos, sumo el asentamiento por consolidación en el estrato de arcilla que acabamos de calcular. La suma de esos tres asentamientos me daría el asentamiento total experimentado por el cimiento. Y recordemos que en función de la profundidad de desplante del cimiento tenemos un factor de corrección por profundidad. Y recordemos que en este caso, si trabajamos el cimiento como rígido, tenemos que corregir por rigidez, es decir, multiplicar el asentamiento total por 0.93 para así determinar el asentamiento total experimentado por el cimiento considerado rígido. Ahora les voy a pedir que por favor revisen el ejemplo que está resuelto en el texto de la Baraja Das. En cada una de las ediciones aparecen ejemplos de asentamientos por consolidación. Revisen cada uno de esos ejercicios y procedan a trabajar los problemas que también en cada una de esas ediciones, así como la de Sivakugan, están allí planteados. Entonces, por favor, revisen los problemas o ejercicios resueltos en las dos ediciones de la Baraja Das y en el texto de Sivakugan, así como iniciar la determinación de asentamientos inmediatos y por consolidación
en los problemas que en las mismas ediciones ustedes van a encontrar. La idea es que resolvamos inquietudes en la reunión, cada grupo en su respectivo horario, mañana en el horario de 8 a 11 y el día viernes en el horario de 2 a 5 de la tarde. La primera hora, la idea es que ustedes aprovechen para revisar el video de teoría y el ejemplo resuelto de asentamiento por consolidación, y en las 2 horas siguientes iríamos a resolver inquietudes sobre cálculo de asentamientos inmediatos y por consolidación. Muy bien, esto ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos entonces en la reunión.